Imagina qué pasaría si un solo pensamiento pudiera convertirse en una fortuna. Eso es exactamente lo que descubrió Napoleon Hill después de estudiar a 500 millonarios. De esa investigación extrajo 13 pasos que cualquiera puede seguir para alcanzar el éxito. Y en este contenido vas a obtener el manual exacto para empezar hoy mismo. Pero acompáñame hasta el final, porque sin la última lección, todo lo demás podría venirse abajo. Fase 1. Los cimientos. Capítulo 1. Deseo. Saber con exactitud qué es lo que quieres. Comenzamos con un hombre que no tenía nada, ni dinero, ni contactos, ni habilidades especiales, pero poseía algo que la mayoría de las personas nunca llega a tener de verdad, un deseo ardiente y cristalino por aquello que quería. Su nombre era Edwin C. Barnes. En el momento en que vio una fotografía de Thomas Edison, decidió que se convertiría en su socio comercial. No podía permitirse un boleto hasta New Jersey, así que se subió a un tren de carga, caminó hasta la oficina de Edison y pidió una oportunidad. Edison no le dijo que sí. En lugar de eso, le ofreció un puesto de bajo nivel. Barnes apareció día tras día durante años, esperando el momento que había visualizado desde el inicio. Cuando Edison necesitó a alguien que vendiera su nueva máquina dictadora, Barnes aprovechó la oportunidad, arrasó en ventas y obtuvo la sociedad que había imaginado. Ese es el patrón detrás de todas las historias de éxito. No un deseo vago, no un estaría bien, sino un deseo ardiente que no muere ni siquiera después de años. Hill propone una fórmula de 6 pasos que puedes empezar a usar hoy mismo para convertir tu deseo en resultados. 1. Decide exactamente lo que quieres. Si es dinero, elige una cifra concreta hasta el último dólar. 2. Decide el precio que vas a pagar. Todo objetivo tiene un costo, tiempo, habilidades, valor que aportarás. 3. Establece una fecha límite. Un sueño sin fecha es solo un deseo. 4. Escribe un plan y empieza hoy mismo, aunque sea imperfecto. 5. Ponlo todo por escrito en una sola declaración clara. 6. Léela cada mañana y cada noche, visualizándote ya viviendo esa realidad. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu objetivo nivel Barnes? Ese que es tan claro que estarías dispuesto a subirte al tren de carga, aceptar el trabajo de menor rango y esperar años si eso es lo que hace falta. Para ayudarte a poner este proceso en acción, he creado un plan guía que puedes conseguir. Te lleva paso a paso para que empieces a aplicar estos principios de inmediato. Porque sin ese tipo de deseo, ninguna cantidad de talento o suerte será suficiente, pero con él te vuelves imparable. Y cuando el deseo dice, lo quiero, la fe responde, ya es mío. Capítulo 2. Fe. Creerlo antes de verlo. En 1995, Dwayne La Roca Johnson estaba sentado en su coche con $7 en el bolsillo, después de ser despedido de la Liga Canadiense de Fútbol Americano. Se dijo una sola cosa: estoy destinado a algo más grande. Esa creencia se convirtió en el combustible de todo lo que vino después. Se reconstruyó como luchador y luego otra vez como actor, atravesando años de rechazo hasta que el mundo finalmente coincidió con la imagen que él sostenía en su mente. Eso es la fe. Ver tu objetivo con tanta claridad que se siente real mucho antes de aparecer en tu vida. Y tu mente acepta aquello que escucha repetidamente, sea verdadero o no. Repite la duda y te convencerás de que no puedes ganar.
Repite la creencia y tu subconsciente empezará a mover montañas para hacerlo realidad. La fórmula diaria y sencilla de Napoleon Hill para construir fe. Lee tu declaración en voz alta en la mañana y en la noche. Mientras la dices, imagina que ya la estás viviendo. Siente las emociones que sentirías si fuera cierta hoy mismo. Visualiza cómo es vivirlo ahora. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? Haz una pequeña acción inmediata después de leerla. Protege tu mente. Evita el diálogo interno negativo y a las personas negativas. La fe no consiste en fingir que los problemas no existen. Consiste en negarles el poder de definir tus límites. Cuando la combinas con un deseo ardiente, nada puede detenerte. Pregunta para ti. Cuando la vida te derriba, ¿ves el final o el comienzo de tu regreso? Pero la creencia se desvanece si no la instalas firmemente en tu mente. El siguiente paso es bloquear esa fe en su lugar mediante la autosugestión. Capítulo 3. Autosugestión. Hacer que la creencia se quede. A principios de los años 90, Jim Carrey estaba en la ruina. Vivía en un apartamento deteriorado y luchaba por conseguir trabajo como actor. Pero en lugar de enfocarse en lo que no tenía, decidió programar su mente con el futuro que quería. Se escribió a sí mismo un cheque de $10 millones por servicios de actuación prestados, fechado 5 años adelante, y lo llevaba en su cartera. Cada día visualizaba recibir exactamente ese pago. Casi 5 años después, Carrey consiguió su papel en Dumb and Dumber, o Dos tontos muy tontos, con un cheque de $10 millones. Ese es el poder de la autosugestión. Es la práctica de alimentar tu subconsciente con pensamientos, imágenes y emociones hasta que las acepta como reales y empieza a guiar tus acciones para que coincidan con ellos. Tu subconsciente no discute si algo es verdadero o falso, simplemente absorbe lo que repites. Por eso la clave de la autosugestión es la constancia. Cuanto más la alimentas, más profundo echa raíces. El proceso diario de Hill para que funcione. Establece 2 detonantes. En esos momentos, lee o repite tu declaración. Elige 2 hábitos diarios como anclas. Por ejemplo, cepillarte los dientes por la mañana y programar la alarma por la noche. Cada vez que los hagas, detente 20 segundos y lee tu declaración con emoción. Diseña tu entorno. Pon tu declaración como fondo de pantalla o imprímela en una tarjeta para el escritorio. Regla sí, entonces. Si aparece un pensamiento negativo, di tu declaración una vez a la voz como reinicio. Registro de pruebas. Cada noche, escribe una sola frase. Hoy hice X hacia mi objetivo. Así construyes evidencia y confianza. Entonces, aquí está tu desafío. ¿Qué declaración audaz vas a repetir todos los días hasta que tu mente y tu vida no tengan otra opción que alcanzarla? El proceso es simple, pero solo funciona si lo haces con emoción y constancia. Ahora los cimientos están firmes. El deseo elige el destino. La fe lo hace sentirse real. La autosugestión la instala en tu mente. Ahora es momento de convertir esa creencia en un plan, con las habilidades y las personas correctas. Fase 2. El plan. Capítulo 4. Conocimiento especializado. Aprende lo que necesitas para triunfar. En 1919, un periódico de Chicago publicó un artículo en el que calificaba a Henry Ford de idealista e ignorante, insinuando que era un hombre sin educación y no apto para opinar sobre asuntos mundiales. Ford demandó por difamación.
En el juicio, el abogado contrario intentó humillarlo haciéndole preguntas básicas de historia, fechas, batallas, nombres de figuras políticas. Ford finalmente sonrió y dijo: «Si de verdad quiero la respuesta a una pregunta necia, tengo una fila de botones eléctricos en mi escritorio. Puedo llamar a hombres que pueden responder cualquier pregunta que desee». Ford no intentó saberlo todo. En lugar de eso, se concentró en rodearse de personas que poseían el conocimiento que él necesitaba: ingenieros, diseñadores, gerentes, y luego usar ese conocimiento para actuar. Ese es el punto clave. El conocimiento general está en todas partes, en los libros, en Internet, en las escuelas, pero por sí solo es casi inútil cuando se trata de construir riqueza. El conocimiento especializado, en cambio, son habilidades específicas dirigidas directamente a un objetivo definido. Solo se convierte en poder cuando está organizado y aplicado. Piensa en Steve Jobs. No era ingeniero, pero tenía una visión cristalina de computadoras simples y bellas. Se asoció con Steve Wozniak, quien tenía la pericia técnica para hacer realidad esa visión. Jobs no intentó dominar todas las habilidades, reunió las correctas y las aplicó dentro de un plan. Así es como puedes poner este principio en práctica hoy. Define el objetivo, escribe tu meta clara y única. Identifica las habilidades, enumera de 3 a 5 habilidades clave que tu meta requiere. Elige el camino para cada habilidad. Decide si la aprenderás tú o la tomarás prestada de alguien más. Organízalo. El conocimiento solo importa si lo usas. Ejecuta un mini proyecto de 30 días que produzca un resultado visible. Sigue mejorando. El conocimiento crece más rápido cuando se comparte. Crea un consejo semanal de 2 o 3 personas que revisen tu progreso y te mantengan honesto. Así que pregúntate: ¿estás acumulando información o aprendiendo solo lo que te acerca a tu objetivo? Como dice Hill, el conocimiento no atraerá dinero a menos que esté organizado y dirigido inteligentemente mediante planes prácticos de acción. El conocimiento general vale poco en el mercado, pero el conocimiento especializado, aplicado con propósito, puede construir imperios. El conocimiento te da el mapa, pero la imaginación es la que construye el camino. Y como todo camino comienza en la mente, el siguiente paso es entrar en el taller donde se crean todos los planes. Capítulo 5. Imaginación. Convertir ideas en realidad. En 2007, 2 compañeros de piso sin dinero en San Francisco no podían pagar el alquiler y una conferencia de diseño llegaba a la ciudad con todos los hoteles llenos. Así que tuvieron una idea: poner 3 colchones inflables en su sala de estar, ofrecer desayuno y alquilar los espacios en Internet. Lo llamaron Air Bed and Breakfast. Al principio solo era una forma de cubrir el alquiler, pero la idea siguió evolucionando. ¿Y si las personas pudieran alquilar habitaciones extra o casas enteras? Ese pequeño experimento creció hasta convertirse en Airbnb, una empresa que hoy vale miles de millones. Ese es el poder de la imaginación.
Hill la llama el taller de la mente, el lugar donde el deseo toma forma. La divide en dos tipos: imaginación sintética, que combina conceptos existentes en nuevas maneras, como Airbnb, uniendo estancias cortas con una plataforma online, e imaginación creativa, ideas completamente nuevas que llegan en destellos de inspiración o intuición. Un ejemplo clásico es el velcro. En la década de 1940, el ingeniero George de Mestral notó cómo unas semillas espinosas se pegaban al pelaje de su perro después de una caminata. Al mirarlas al microscopio, vio pequeños jucos. Esa única observación dio origen a un nuevo sistema de cierre usado en todo el mundo. Ambos tipos de imaginación pueden crear fortunas, pero solo si actúas. ¿Cómo hacer que la imaginación trabaje para ti hoy? Lleva una lista continua en tu teléfono. Sin juzgar, solo recopila ideas. Toma un negocio exitoso y escribe 3 formas de aplicarlo en otro nicho. Pon un temporizador de 10 minutos. ¿Cómo resolvería esto con 100 euros y 0 código? Las restricciones fuerzan la creatividad. Crea algo real. Una landing page, un boceto, una demo de 1 minuto o incluso un primer correo de venta. Muéstraselo a 3 personas que realmente lo usarían o lo comprarían. Escucha detalles no cumplidos. Las pequeñas notas se convierten en grandes saltos con el tiempo. Así que, ¿cuál es la idea del colchón inflable en tu vida ahora mismo? Ese concepto pequeño e imperfecto que podría crecer hasta algo enorme si te atreves a desarrollarlo. El recordatorio de Hill es claro. Sin imaginación, el conocimiento permanece dormido. Con ella puedes crear caminos nuevos donde antes no existían. Con la imaginación, el camino queda pavimentado, pero un camino es inútil sin movimiento. Así que ahora toca construir el plan que lo ponga en marcha. Capítulo 6. Planificación organizada. Convertir tu idea en acción. A finales de los años 90, una joven empresa tuvo una idea. En lugar de ir a una tienda de videos, los clientes podían recibir DVDs directamente en su buzón. Funcionó, pero no lo suficiente. Entonces intentaron algo radical: transmitir películas por Internet. Al principio era torpe. El catálogo era pequeño y la mayoría de la gente seguía prefiriendo los DVDs. Pero el equipo continuó refinando el plan e invirtiendo en el futuro que veía venir. Años después, pivotaron de nuevo, creando sus propias series y películas originales. Esa empresa era Netflix, y nada de eso ocurrió por casualidad. Cada movimiento importante surgió de una planificación organizada, un objetivo claro, un plan paso a paso y la disciplina para adaptarse cuando el mundo cambia. El deseo te da el objetivo, la imaginación da forma al plan, la planificación organizada establece un camino claro y estructurado para avanzar. La mayoría de las personas fracasa aquí, no porque su meta sea imposible, sino porque nunca construyen un plan viable o abandonan tras el primer tropiezo. Pero la derrota no es más que retroalimentación, la señal de que es momento de revisar el plan. Así se construye un plan eficaz. Define el resultado, elige una métrica que demuestre que estás ganando. Ingresos, usuarios, repeticiones. Desglósalo en 3 o 5 pasos clave con fechas límite.
Tradúcelo en acciones semanales. ¿Qué ocurre cada semana? ¿Quién lo hace? ¿Para cuándo? Mapa de recursos. Enumera las herramientas que usarás, las habilidades que aprenderás, el presupuesto que gastarás y las personas cuyo talento aprovecharás. Agenda el trabajo. Bloquea tiempo en tu calendario. Revisión semanal. Dedica 30 minutos cada semana a reflexionar. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Y qué cambia ahora? Pero incluso el mejor plan fracasará sin el comportamiento adecuado que lo dirija. Hill destaca los rasgos que convierten los planes en resultados: coraje, autocontrol y buen juicio. Y así como el liderazgo tiene rasgos de éxito, también tiene causas de fracaso: desorganización, rechazo a hacer tareas humildes y miedo a la competencia. Por eso la planificación comienza con el autoconocimiento. Haz una auditoría honesta. ¿Qué dos debilidades te frenan más? ¿Qué dos fortalezas te impulsan hacia adelante? Diseña tu plan para potenciar tus fortalezas y compensar o neutralizar tus debilidades. Recuerda, el mundo hace espacio para quien sabe a dónde va. Con un plan definido, acción constante y el coraje de ajustarlo, el éxito se convierte en una cuestión de cuándo, no de si. A continuación, una vez que el plan existe, necesitas el hábito que lo proteja de la procrastinación. Fase 3. El impulso. Capítulo 7. Decisión. Comprometerse y mantener la línea. En 1914, Henry Ford sacudió al mundo empresarial. El trabajador promedio de fábrica ganaba alrededor de $2,50 al día. Ford anunció que pagaría a sus empleados $5 diarios, casi el doble de la tarifa habitual. Los expertos lo calificaron de loco. Sus competidores dijeron que eso llevaría a la empresa a la quiebra. Pero Ford no titubeó. Decidió rápido y sostuvo su decisión. En menos de un año, la productividad se disparó, la rotación de personal se desplomó y los mejores trabajadores del país hicieron fila para conseguir empleo en Ford Motor Company. Aún mejor, esos mismos trabajadores ahora podían permitirse comprar los autos que ellos mismos fabricaban. Hill señala que este es uno de los rasgos definitorios de las personas exitosas. Toman decisiones con rapidez y las cambian lentamente, y solo cuando existe una razón verdaderamente poderosa para hacerlo. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Duda, sobrepiensa y luego retrocede ante el primer signo de dificultad. La procrastinación es el enemigo de la decisión. Mata el impulso. Si esperas el momento perfecto, nunca avanzarás. Por eso, una vez que hayas hecho el trabajo esencial, confía en ti mismo para decidir. Si necesitas consejo, búscalo en unas pocas personas confiables, pero mantén tu plan en reserva hasta que esté sólido. ¿Por qué? Porque compartir ideas a medio formar invita opiniones que pueden desviarte del camino. Las personas sin un propósito claro se dejan influenciar con facilidad por las opiniones ajenas. En cambio, una decisión definida te mantiene firme. El consejo de Hill es simple. Sabe lo que quieres, decide ir a por ello y mantente fiel a esa decisión, salvo que exista una razón realmente convincente para cambiar. Pero una vez que decides, el mundo te pondrá a prueba, y lo que lleva esa decisión hasta la meta es la persistencia. Capítulo 8. Persistencia. El poder de seguir adelante.
Durante la fiebre del oro en Colorado, a mediados del siglo XIX, dos hombres descubrieron una veta de oro. Entusiasmados, cubrieron la mina, regresaron a casa y reunieron dinero para comprar el equipo adecuado. Pero cuando volvieron, el oro parecía haber desaparecido. Tras semanas de fracaso, se rindieron y vendieron todo a un comerciante de chatarra. El comprador llevó a un ingeniero de minas, quien descubrió que los hombres se habían detenido a solo 3 pies de la parte más rica de la veta. Él continuó excavando y amasó una fortuna. Darby, uno de aquellos hombres, nunca olvidó la lección. Las personas a menudo abandonan justo cuando el éxito está a la vuelta de la esquina. La persistencia es el rasgo que convierte la derrota en victoria. La derrota no es definitiva a menos que renuncies. La persistencia es un estado de mente, una mezcla de deseo y fuerza de voluntad que se niega a detenerse, sin importar lo lento del progreso o lo duros que sean los obstáculos. Sin persistencia, incluso el mejor plan se derrumba. Con ella, casi todo es posible. Aquí es donde la mayoría falla. Empiezan con fuerza, pero se apagan cuando los resultados tardan en llegar. Entonces, ¿cómo se construye la persistencia? Hill identifica 8 impulsores. 1. Propósito claro. Saber exactamente lo que quieres. 2. Deseo ardiente. Obsesionarte con alcanzarlo. 3. Autoconfianza. Creer que puedes cumplir lo que te propones. 4. Plan definido. Trabajar a partir de un plan organizado. 5. Conocimiento preciso. Actuar con hechos, no con suposiciones. 6. Cooperación. Rodearte de personas que te impulsen hacia adelante. 7. Fuerza de voluntad. Terminar lo que empiezas. 8. Hábito. Hacer de la persistencia una parte diaria de quien eres. Recuerda esto. Corrige el plan, no la meta. Muchas personas abandonan justo cuando el efecto acumulativo está a punto de comenzar. Entonces, ¿qué proyecto estás a punto de abandonar que podría estar a 3 pies del oro? Ten en cuenta que la persistencia se vuelve más fácil cuando no luchas solo. Ahora es momento de multiplicar tu fuerza. Capítulo 9. El poder del Mastermind. Multiplicar tu fuerza. En 1903, en las ventosas dunas de Kitty Hawk, Carolina del Norte, 2 hermanos, Wilbur y Orville Wright, perseguían un sueño que la mayoría consideraba imposible: el vuelo humano. No eran ricos ni ingenieros formados en universidades. Eran mecánicos de bicicletas. Cada vuelo de prueba era peligroso, cada accidente costoso, y la prensa se burlaba de ellos constantemente. Pero lo que los mantuvo en marcha fue que no estaban solos. Cuando uno se desanimaba, el otro mantenía el optimismo. Cuando uno tenía una idea, el otro la refinaba. De esa asociación surgió el primer vuelo controlado y sostenido de la historia. Eso es lo que Hill llama un mastermind: 2 o más personas trabajando en armonía hacia un propósito definido. Cuando están alineadas, sus mentes crean una tercera fuerza invisible, una corriente de ideas, energía y coraje mayor que la de cualquier individuo por separado. Piénsalo como baterías. Una da energía, pero cuando conectas varias, la corriente se multiplica. ¿Qué te aporta un mastermind?
conocimiento especializado que tú no tienes, responsabilidad compartida para que los planes no se diluyan, apoyo emocional cuando llegan los contratiempos, efectos de red que abren puertas que no podrías abrir solo. Entonces, ¿cómo construir tu propio mastermind? Define el objetivo en una sola frase. En los próximos 90 días, elige de 2 a 4 personas complementarias. Escoge a quienes llenen los vacíos de tus habilidades y tu perspectiva. Ofrece valor primero. Di, esto es en lo que estoy trabajando, esto es lo que aporto, y aquí es donde agradecería tu ayuda. Reúnete semanalmente durante 45 minutos, siempre en el mismo horario. Mantén la armonía, ataca los problemas, no a las personas. Prioriza la acción. Cada consejo debe terminar en un siguiente paso, con un quién y un cuándo. Trabaja en ciclos de 90 días, revisa resultados, ajusta metas y rota miembros si es necesario. Estos pasos te ayudarán a construir un mastermind sólido, pero cuidado, la mayoría de los grupos fracasa por las mismas razones. Si son demasiados, la conversación reemplaza a la acción. Si el propósito es vago, el grupo pierde dirección. Si los egos crecen, la energía se disipa. Y si se rompe el ritmo, el impulso muere. Así que, en tu vida ahora mismo, ¿quiénes son las 2 o 3 personas a las que podrías invitar para multiplicar tu fuerza? ¿Y qué valor concreto les aportarías desde el primer día? Cuando conectas mentes, tu potencia se dispara. Y a continuación, veremos cómo alimentar todo el sistema con tu energía más poderosa. Fase 4. Los niveles superiores. Capítulo 10. El misterio de la transmutación sexual. Canaliza tu energía más poderosa. En 1974, un joven boxeador llamado Muhammad Ali se preparaba para una de las peleas más importantes de su carrera, el Rumble in the Jungle contra George Foreman. Foreman era más joven, más fuerte y el gran favorito. Ali sabía que no podía ganar golpe por golpe, así que entrenó no solo su cuerpo, sino también su enfoque. Eliminó distracciones, disciplinó cada aspecto de su vida y volcó toda su energía física y emocional en un único propósito: ganar esa pelea. El 30 de octubre, ante 60,000 personas en Zaire, Ali utilizó su famosa estrategia del rope-a-dope para agotar a Foreman y luego noquearlo en el 8º asalto. Cada gramo de energía fue canalizado hacia ese objetivo único. Aquella pelea no fue solo boxeo, fue una demostración de cómo dirigir la energía humana en bruto. Y es aquí donde Hill introduce una de sus ideas más audaces: la transmutación sexual. Es decir, transformar la energía sexual en ambición, imaginación y esfuerzo sostenido. Esa energía está detrás de algunas de las emociones más intensas y de las acciones más audaces de la historia. Pero las personas más exitosas no permiten que esa energía las controle, la redirigen. Hill explica por qué esto es crucial. Esta energía está cargada emocionalmente. Cuando se canaliza, amplifica la creatividad y la persistencia. También incrementa el carisma, lo que fortalece el liderazgo y la capacidad de influir.
Cuando no se canaliza, debilita la atención y el impulso. El consejo de Hill es claro. Reconoce esta energía como una de tus fuerzas más poderosas. Aprende a controlarla y redirigirla hacia tu propósito definido. Úsala para alimentar tu imaginación, tu persistencia y tu capacidad de actuar. Cuando esta energía se canaliza hacia un trabajo productivo, se convierte en una de las herramientas más grandes del logro humano. Ahora bien, toda esa energía necesita un conductor. Capítulo 11. La mente subconsciente. El vínculo entre el deseo y la realidad. Tu subconsciente está trabajando todo el tiempo. Registra todo lo que ves, oyes y sientes, y luego actúa según los pensamientos que dominan tu mente. Por eso Hill advierte, si lo alimentas con miedo y duda, creará obstáculos, pero si lo alimentas con creencia y propósito, abrirá puertas. Hill describe la mente subconsciente como el puente entre tus pensamientos conscientes y lo que él llama la inteligencia infinita, la fuente universal de ideas e inspiración. Es el canal a través del cual tus deseos se convierten en realidad y responde con mayor fuerza a la emoción. Sea positiva o negativa, aquello que sientes intensamente se hunde en el subconsciente. Hill enumera 7 emociones principales, positivas y negativas, y señala que solo un grupo puede dominar a la vez. Aquello que alimentes más será lo que tome el control. La clave es programar tu subconsciente de manera intencional. Vincula tus metas con emociones positivas fuertes y repítelas diariamente. Aquí es donde la autosugestión vuelve a cobrar protagonismo. Al visualizar y afirmar tu objetivo con sentimiento, lo transmites directamente a tu subconsciente. El nadador olímpico Michael Phelps hacía esto antes de cada carrera. No solo imaginaba una prueba perfecta, visualizaba cada detalle, el salto, las brazadas, el giro, la llegada, e incluso posibles problemas, como que se le llenaran las gafas de agua. En la final de los 200 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, eso ocurrió exactamente. Pero Phelps mantuvo la calma, contó sus brazadas y ganó el oro, batiendo un récord mundial. Había vivido esa carrera tantas veces en su mente que su cuerpo simplemente ejecutó. El consejo de Hill para dominar tu subconsciente es preciso. Vigila tus pensamientos. Deja entrar solo aquello que apoye tu objetivo. Asocia emoción a tus metas. Hazlas vívidas y estimulantes en tu mente. Usa la repetición. Recuérdale a tu subconsciente cada día lo que deseas. Evita influencias negativas, plantan semillas de duda que crecen con rapidez. Lo programes o no de manera consciente, tu subconsciente está dando forma a tu vida. Si tomas el control de ese proceso, se convierte en uno de tus aliados más poderosos para transformar el deseo en realidad. Así que la pregunta es, ¿estás guiando a tu subconsciente o es él quien te está guiando a ti? Capítulo 12. El cerebro. Enviar y recibir oportunidades. Si el subconsciente es el vínculo entre el deseo y la realidad, el cerebro es la máquina que envía y recibe las señales que lo hacen posible. Hill veía al cerebro humano como una radio que transmite y capta vibraciones de pensamiento de forma constante. Los pensamientos en los que más te concentras, especialmente cuando están cargados de emoción, son los que emites con mayor intensidad.
Y tu cerebro también está sintonizado para captar señales de otras mentes y de lo que Hill llamaba la inteligencia infinita, la fuente universal de ideas. Por eso la obsesión funciona. El deseo, la fe y la persistencia fortalecen tu señal, y entonces las oportunidades y conexiones correctas parecen encontrarte. La psicología moderna lo llama atención selectiva. Aprendes una palabra nueva y de repente la escuchas en todas partes. Decides que quieres cierto automóvil y de pronto lo ves en cada calle. Tu cerebro filtra la realidad para que coincida con lo que has estado repitiendo internamente. Y cuando te conectas con las personas adecuadas, esas señales se multiplican. Por eso el Mastermind es tan poderoso. En 1976, en un pequeño garaje de Los Altos, California, Steve Jobs tenía la visión y Steve Wozniak el genio técnico. Juntos construyeron la primera computadora Apple. Aquella sola idea, cambiar la forma en que las personas usan las computadoras, terminó alcanzando al mundo entero. El consejo de Hill para usar tu cerebro a pleno potencial: mantén tu mente enfocada en un propósito claro y definido. Carga tus pensamientos de emoción para fortalecer tu señal. Rodéate de personas positivas y motivadas. Mantente atento a ideas, intuiciones y oportunidades. A menudo son el eco de tu propia señal regresando a ti. Y cuando tu cerebro está sintonizado, tu subconsciente preparado y tu mastermind sólido, ya no solo piensas, emites una frecuencia que el éxito no puede ignorar. A continuación, verás que cuando todos los principios encajan, las respuestas comienzan a aparecer incluso antes de que formules la pregunta. Capítulo 13. El sexto sentido. Confía en tu guía interior. Cuando todos los principios que has construido hasta ahora empiezan a funcionar en conjunto, algo nuevo se activa. Hill lo llama el sexto sentido, la puerta al templo de la sabiduría. Es el momento en que el movimiento correcto aparece sin esfuerzo, una corazonada que te lleva hacia una oportunidad, una idea repentina que resuelve un problema que te tenía estancado, el impulso de hacer la llamada en el instante justo. Steve Jobs solía decir: ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De algún modo, ellos ya saben en qué quieres convertirte realmente. Eso es el sexto sentido en acción, la intuición afinada por todo lo que has estado alimentando en tu mente. Pero no se trata de esperarlo pasivamente. Te preparas para él, y cuando llega, confías y actúas. Así es como te preparas. Domina primero los otros 12 principios. El sexto sentido nace de ellos. Mantén tu propósito definido en el centro de tus pensamientos. Crea espacios diarios de silencio, caminatas, reflexión, escritura. Presta atención a destellos e ideas aparentemente aleatorias. Confía en tus instintos cuando estén alineados con tu propósito. Llegados a este punto, solo queda dominar el obstáculo final, el miedo. El enemigo final, los 6 fantasmas del miedo. Para el último capítulo, enfrentamos a tu adversario más silencioso, porque sin derrotarlo, todo lo que has construido hasta ahora puede derrumbarse. Los 13 principios son inútiles si no controlas el miedo. Hill los llama los 6 fantasmas del miedo. Se deslizan en tu mente en silencio, matando sueños antes incluso de que nazcan. Miedo a la pobreza, preocuparte tanto por el dinero que quedas paralizado. Miedo a la crítica, valorar más lo que otros piensan que lo que tú deseas. Miedo a la mala salud, obsesionarte con la enfermedad hasta afectar tu bienestar. Miedo a la pérdida del amor, dejar que los celos o la inseguridad dictaminen tus decisiones. Miedo a la vejez, creer que tu tiempo ya pasó. Miedo a la muerte, sentir que ya es demasiado tarde para vivir plenamente.
Estos fantasmas no gritan, susurran. Te dicen que esperes el momento perfecto, te empujan hacia el camino seguro, te convencen de bajar tu meta para no decepcionarte. Pero la advertencia de Hill es contundente. El miedo es un mentiroso. Cada principio que has aprendido se derrumba si dejas que el miedo tome el control. El deseo se apaga, la fe muere, los planes se quedan en papel. Las oportunidades pasan inadvertidas y el momento perfecto nunca llega. Las personas que más admiras no esperaron permiso, certeza o el momento ideal. Actuaron mientras los fantasmas aún susurraban. Avanzaron de todos modos. Así que la pregunta real es esta. ¿Vas a permitir que el miedo dirija tu vida o vas a dar el primer paso? Al final, el mensaje de Hill nunca fue solo sobre dinero. Es sobre construir la vida que realmente quieres si te niegas a dejar que el miedo o la vacilación te controlen. Así que quema las naves, decide exactamente lo que quieres y empieza hoy, con lo que tienes, justo donde estás. Porque lo único que se interpone entre tú y la vida que deseas es la decisión de comenzar.